También, como en las otras leyes, hay más de una manera de enunciar la tercera ley de la termodinámica. Por ejemplo, una de las leyes nos dicen que la entropía de un cristal perfecto, puro y en equilibrio, es cero en el cero absoluto de temperatura. Ya la habían escuchado, ¿verdad? Esta definición de la tercera ley. Sí. Ok. Entonces, dice la entropía de un cristal perfecto, puro y en equilibrio, es cero en el cero absoluto de temperatura. Vamos a suponer que tenemos, que podemos llegar hasta el cero absoluto de temperatura. ¿Ok? Y creo que este ejemplo ya se los había dicho, pero vamos a repetirlo. Y tengo un lingote de oro. ¿Ok? Y es oro puro, el lingote de oro puro. Y lo voy enfriando lentamente, 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 de tal manera que siempre vaya en equilibrio. Y lo voy enfriando lentamente, 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 y llego hasta el cero absoluto de temperatura. ¿Cuál es la entropía de ese lingote de oro? ¿Cuál es la entropía? ¿Ya no me escuchan? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿quién me responde? ¿Cuánto vale la entropía de ese lingote de oro que lo llevé desde temperatura ambiente? Es oro puro y lo llevé en equilibrio hasta el cero absoluto de temperatura. ¿Cuánto vale su entropía? Cero, ¿no? Cero. Pues sería cero, ¿no? ¿Cero? ¿Todo el mundo está de acuerdo? No sé. Aunque podría ser, bueno, que no estamos hablando de que el oro sea puro totalmente, ¿o sí? Sí, sí, es oro puro, es oro puro. Ah, ok. Y entonces lo llevé hasta el cero absoluto de temperatura. Y la pregunta es, ¿cuánto vale su entropía? Y siempre lo llevé en equilibrio. O sea, lo enfrié lentamente, de tal manera que siempre iba en equilibrio. Entonces, ¿cuánto vale su entropía de ese lingote de oro? Cero. Pues al final cero, ¿no? Pero en el proceso, pues podría ser diferente de cero, ¿Por qué? porque no está en el cero absoluto. No, no, no. Estamos asumiendo que podemos ir hasta el cero absoluto de temperatura. ¿Ok? Ah, entonces sí es Entonces, ¿cero? Ok, ¿todo el mundo está de acuerdo? ¿Con puro a qué se refiere? Pues oro puro. Es que podría ser cero si fuese el mismo isótopo, pero podría Ajá. ser mayor que cero si el oro pues tiene isótopos diferentes. Ok. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Yo creo que no es posible porque si definimos la entropía como el calor entre la temperatura y asumimos que la temperatura es cero, entonces el denominador es cero y la división se indefine. Eso lo vamos a ver también. Y vamos a ver que no hay problema con eso. ¿Sí? Pero la respuesta es la siguiente. Como yo les planteé el problema, no es cero. ¿Ok? Como dice su compañero, aunque es oro puro, el oro puro está compuesto de varios isótopos. ¿Sí? Ustedes saben qué son los isótopos. Son átomos con diferente número de neutrones. Ajá. Y por lo tanto, diferente tamaño. ¿Ok? Y así como creo que les había puesto el ejemplo de las canicas, ¿no? Imagínense que sí jugaron a las canicas o ya no les tocaron las canicas. Sí. ¿Sí les tocaron las canicas? Sí. Imagínense que tienen un montón de canicas del mismo tamaño.
pero de vez en cuando tienen una canica más grande. En el centro del universo a esas canicas más grandes les llamamos tolonchas, por ejemplo. ¿Sí? No sé cómo les llaman aquí. Yo le decía Torombolas. ¿Cómo? Torombolas. Bueno, Torombolas. yo les decía torombolas. Torombolas. Ok, aquí en San Luis Potosí. Ok, Sí. bueno, pero son más grandes, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. pero siguen siendo canicas, ¿sí? Entonces, eso pasa con el oro, ¿sí? Que hay isótopos que son más grandes que el isótopo más común del oro, ¿sí? Y cuando ustedes ponen una de esas torombolas ahí y tratan de ordenar las canicas, pues normalmente, digamos, vamos a hacer una asunción o suposición, que cuando las canicas son del mismo tamaño, cada canica tiene a su alrededor 6 vecinos, ¿sí? Rodeándolo, ¿ok? Que las ponen ustedes sobre la mesa en su casa. Y más o menos tendrán 6 vecinos. Pero cuando ponen una torombola, que es mucho más grande, va a tener 8 vecinos. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, es claro. Ajá. Pero entonces esa torombola en realidad es un defecto en la organización de la red cristalina, ¿sí? Y la presencia de defectos en un cristal aumenta la entropía, ¿ok? Si yo les hubiera dicho, miren, tengo un lingote de oro y todo este lingote de oro está hecho del mismo tipo de isótopos. Ajá, del mismo tipo de isótopo. Y entonces lo enfrío lentamente y puedo llegar hasta el cero absoluto de temperatura. Y ese sí, cuando llega al cero absoluto de temperatura, su entropía va a valer cero, si es del mismo tipo de isótopo. Pero como yo nomás les dije, tengo oro puro, y no les dije que eran del mismo tipo de isótopo, sino hay isótopos diferentes de oro. Los diferentes isótopos meten defectos, sobre todo los que son minoritarios, si son de mayor tamaño, o incluso si son de menor tamaño, igual, meten defectos. Y los defectos aumentan la entropía. ¿Se entiende? Sí. Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a dar un repaso de la historia de la tercera ley de la termodinámica. ¿Sí? En 1902, T.W. Richards observó que para reacciones químicas, si uno grafica el cambio de la energía libre de Gibbs y el cambio de la entalpía contra la temperatura, se tiene el siguiente comportamiento. En el eje Y estamos graficando ya sea delta G o delta H, y en el eje X la temperatura. Y como pueden ver, a una temperatura normal, pues delta G y delta H son diferentes. Pero si empezamos a bajar la temperatura de un sistema, ¿ok? Tanto delta G como delta H llegan a tener el mismo valor a temperaturas bajas, ¿ok? ¿Esto qué implica? ¿Sí? Si sabemos que delta G es igual a delta H menos T delta S, esto ya lo vimos con las relaciones de Maxwell, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ok? Entonces, si despejo aquí, paso el delta H del otro lado, voy a tener que delta G menos delta H es igual a menos T delta S. De tal manera que conforme la temperatura baja, delta G tiende al mismo valor que delta H. Y eso lo hace más rápido que la temperatura se vuelva cero. Por lo tanto, en el límite cuando la temperatura se vuelve cero, menos T delta S es igual a cero. ¿Ok? Esto indica que delta S podría tender a cero, pero también la temperatura, porque como estamos bajando la temperatura,
pues la temperatura tiende a cero. Y entonces, ¿qué es lo que tiende a cero? ¿La temperatura o el delta S? Pues no queda muy claro, ¿verdad? Pero sí les queda claro de la gráfica que delta G y delta H tienden al mismo valor conforme la temperatura disminuye a muy bajas temperaturas, pues. ¿Sí? Y por lo tanto, en el límite cuando la temperatura tiende a cero, menos T delta S se hace cero. Pero ¿qué es lo que tiende a cero? Pues la temperatura va disminuyendo y tiende a cero. Pero también delta S. Entonces, ¿quién es el primero que tiende a cero? Esa sería la pregunta. No nos queda muy claro, ¿verdad? No, pues así hasta podríamos decir que la entropía podría ser muy grande, pero si la temperatura es cero, pues al final no Va a sabríamos. ser cero. Sí. Exactamente. Bueno, entonces continuemos. Más tarde, en 1906, W. Nernst, que se conoce como el teorema de calor de Nernst, notó que las curvas de delta G y delta H tenían tangentes, las cuales se aproximaban una a la otra. ¿Qué quiero decir? Si aquí en la gráfica de con W. Richards le tomamos una tangente a cada punto, pues las tangentes van a ser iguales, van a quedar horizontales al final, ¿verdad? Las tangentes de delta G y delta H quedan Sí. horizontales y su pendiente se hace cero, ¿de acuerdo? Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces las curvas de delta G y delta H tenían tangentes las cuales se aproximan una a la otra si la temperatura tiende a cero y que en el límite la tangente es igual a cero. Y sabemos que la tangente, en este caso, de G, sería la parcial de G con respecto a la temperatura, ¿verdad? Y en este caso también a presión constante. Y la parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante es igual a menos la entropía, ¿ok? Y de las relaciones de Maxwell podemos utilizar delta G, no nada más G. Y entonces podemos poner la parcial de delta G con respecto a la temperatura a presión constante es igual a menos delta S. ¿Ok? Y entonces en el límite, cuando la temperatura tiende a cero, la parcial de G con respecto a la temperatura va a ser igual a menos delta S y es delta S el que se hace cero. ¿Ok? Pero esto es delta S, es el cambio de entropía, pero no es la entropía en sí, ¿sí? Es el cambio de entropía el que se hace cero. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Ok? No es la entropía. Delta S no es S, ¿ok? Es delta S, es el cambio de entropía. Entonces, la tercera ley está relacionada con la entropía, que se hace cero en el cero absoluto. Y en 1927, Max Planck, quien estaba familiarizado con la ecuación S es igual a K logaritmo natural de omega, sí saben quién escribió esta ecuación, S es igual a K logaritmo natural de omega. Boltzmann. Boltzmann. Boltzmann, así es, ¿sí? Les cuento parte de la historia. ¿Quieren que les cuente la historia entre Max Planck y Boltzmann? Sí. Max Planck casi no quería las ideas de Boltzmann, ¿no? Así es. Y Sí, se hasta burlaba. después. Ajá. Max Planck ya era famoso. Max Planck era famoso, ¿sí? Y se burlaba de este resultado de Boltzmann, ¿sí? Y estamos hablando aquí en 1927. Y Max Planck se burlaba de Boltzmann, ¿sí? Y les cuento lo que pasó con Boltzmann. ¿Qué A pasó? ver, cuéntanos. ¿No se Se asustan? petateó. ¿No se Sí. asustan? Murió. ¿Eh? Sí, pero ¿cómo murió? Se suicidó, ¿no? Así es.
¿sí? Depresión. Lo que pasa es que de Boltzmann se burlaban siempre que iba a hacer sus presentaciones a congresos, se burlaban de sus resultados. Y uno de los que más se burlaba era Max Planck, quien era muy famoso ya en esa época, ¿sí? Y bueno, no sé si ustedes han oído hablar de Max Planck, pero si ustedes estudian en Alemania, ¿sí? Las universidades en Alemania, más o menos todas tienen un mismo nivel, no se distinguen una sobre otra en Alemania las universidades, ¿sí? Pero tienen institutos de investigación y eso sí tienen mayor nivel que las universidades, esos institutos de investigación, y reciben mucho, mucho dinero para hacer investigación. Y el instituto más famoso en Alemania se llama Max Planck, pero no es un solo instituto, sino hay alrededor de 100 institutos Max Planck en toda Alemania, ¿sí? En diferentes áreas. Y son más famosos los institutos Max Planck en Alemania que las universidades. ¿Ok? Pero Max Planck se burlaba de Boltzmann y Boltzmann se deprimía mucho porque no solo Max Planck, sino había otros científicos, cuando iban a congresos se burlaban de Boltzmann, ¿sí? Y Boltzmann se deprimía, tenía pues una tendencia a la depresión y entonces pues tomó la decisión final y cerca de un lago se ahorcó Max Planck. Perdón, Boltzmann. ¿Ok? Pero es una historia, digo, está relacionado entre Max Planck y Boltzmann porque Max Planck se burlaba y con el tiempo Max Planck reconoció que Boltzmann estaba correcto porque él reconoció la ecuación de Boltzmann, S es igual a K, logaritmo natural de omega, y razonó que a 0 Kelvin solamente había una posibilidad en la cual el sistema podía estar. Esto es, los átomos y electrones deberían estar en el estado cuántico más bajo. Así que si la temperatura tendía a 0, omega tendía a 1, por lo tanto en el límite, cuando la temperatura tiende a 0, la entropía es igual a 0. Esto es la implicación de que la entropía de una sustancia es 0 en el cero absoluto de temperatura, ¿sí? Y esto también nos dice que puede haber una escala absoluta de entropía, ¿sí? Porque si comenzamos desde el cero absoluto de temperatura y vamos aumentando la entropía, podemos ir calculando la entropía a las diferentes temperaturas y tendríamos una escala absoluta de temperatura, la cual, así como la escala absoluta de temperatura es igual a 0, ¿verdad? Comenzamos en 0, podemos comenzar en una escala absoluta de entropía en 0 y variando la temperatura va cambiando la entropía de un sistema. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Pero para ver esto último debemos usar que en el límite, cuando la temperatura tiende a 0, entonces delta S es igual a 0, que fue lo que nos dijo Nernst, ¿verdad? Aquí arriba. ¿Ok? Delta S tiende a 0. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sabemos que la parcial de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante es igual a la capacidad calorífica a presión constante sobre temperatura. Así que delta S es igual a la entropía a una temperatura finita menos la entropía en el cero absoluto de temperatura. Y esto sería igual a la integral desde 0 hasta la temperatura finita de Cp sobre temperatura diferencial de temperatura. Y por ahí uno de sus compañeros mencionó que como la temperatura estaba dividiendo y tendía a 0, pues entonces delta S no debería tender a 0, ¿verdad?
porque la temperatura está dividiendo. Entonces se indeterminaría. Sería infinito, ¿no? Al revés. ¿Sí estarían de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando la temperatura tiende a cero, pues como la temperatura está dividiendo, pues esto se va a hacer infinito. ¿Estarían de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Pero no sucede así. El cambio de entropía tiende a cero. ¿Y por qué tiende a cero? Porque Cp, la capacidad calorífica a presión constante, tiende a cero más rápido de lo que la temperatura tiende a cero. ¿Se entiende? Oh, ¿Ok? sí. Esa es la razón por la cual la entropía y el cambio de entropía tiende a cero. Porque Cp tiende a cero más rápido de lo que la temperatura tiende a cero. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, si en el proceso ocurre un cambio de fase, sabemos que el delta S o el cambio de entropía en la transición de fase es igual al cambio de entalpía en la transición de fase sobre la temperatura a la cual ocurre la transición de fase. Por lo que se tendría que la entropía total a una temperatura dada, la entropía a una temperatura dada sería igual a la entropía que se tenga en el cero absoluto de temperatura más la integral desde cero hasta la temperatura de transición de Cp. Aquí le pongo un alfa, ¿sí? Y ahorita explicamos sobre temperatura diferencial de la temperatura más delta H de la transición sobre la temperatura más la integral desde la temperatura de la transición hasta la temperatura finita que queremos medir de Cp, y aquí le ponemos un símbolo beta al Cp, sobre temperatura diferencial de temperatura, y donde alfa y beta indican las dos fases, que cuando tenemos una transición de fase, esta sería la ecuación, ¿sí? Ahora, si la entropía en el cero absoluto de temperatura es cero, pues esto va a valer cero, ¿verdad? Ese sub cero va a valer cero. Sin embargo, siempre en algunos casos hay una entropía residual y se puede calcular cuando un sistema, aunque sea puro, no necesariamente nos va a dar cero. Y ahorita vamos a explicar algunos de esos casos. ¿Pero queda claro esta ecuación? En el último término, ¿de dónde a dónde se evalúa la integral? Desde temperatura de la transición hasta la temperatura final. Ok, gracias. Ajá. Pero Cp superíndice alfa y Cp superíndice beta son diferentes porque corresponden a las fases antes de la transición y después de la transición de fase, ¿ok? Si es que cuando llevamos el sistema y le subimos la temperatura y en la temperatura final, antes de llegar a la temperatura final ocurre una transición de fase, entonces esta sería la ecuación que debemos utilizar. ¿Ok? ¿Puede explicar algún...? Bueno, dijo que ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Ándele. Bueno, vamos a ver algunas excepciones a la tercera ley. Por ejemplo, una excepción sería que la sustancia no sea cristalina. Por ejemplo, que bueno, vamos a ver las excepciones. Que la sustancia no sea cristalina, aun cuando la lleven al cero absoluto de temperatura, no va a formar un cristal. ¿Ok? También que la sustancia no sea pura, que ya vimos el ejemplo del oro, ¿no? No solamente tiene que ser oro puro, sino tiene que ser oro del mismo tipo
de isótopo. ¿Ok? Y también quizás que la sustancia no esté en equilibrio. ¿Ok? Aun cuando lleguen al cero absoluto de temperatura, la sustancia no va a estar en equilibrio. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos un líquido superenfriado. Un líquido superenfriado no es cristalino y no está en equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo qué podríamos llevar hasta prácticamente el cero absoluto de temperatura y que estuviera en fase líquida? ¿El agua? ¿El agua? Pues no, el agua yo creo que helio? helio podría ser, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el helio lo tenemos como helio líquido prácticamente a 3 kelvins, 4 kelvins, ¿ok? Y si lo enfriamos todavía y lo hacemos muy rápidamente, podríamos llevarlo prácticamente al cero absoluto de temperatura y seguiría siendo líquido, ¿ok? Pero antes de pasar de líquido a cristal, no hay una coexistencia entre el líquido y el sólido. ¿Sí saben por qué? En el caso del helio, En el caso del helio. Si tenemos agua, nosotros tenemos coexistencia sólido-líquido. ¿Están de acuerdo? sí. Sí. Pero en el caso del helio, no hay coexistencia sólido-líquido. ¿Sí saben por qué? No, yo lo desconozco. No, doctor. ¿No? Bueno, porque entre el sólido y el líquido se mete otra fase, un nuevo estado de la materia que se llama el condensado de Bose-Einstein. Y ese se mete entre la fase cristalina y la fase líquida. Por lo tanto, no hay coexistencia sólido-líquido en el helio. ¿Ok? Más adelante, ya casi al final del curso, vamos a ver el diagrama de fases. Y vamos a retomar esto que les estoy explicando ahorita. ¿Ok? Pero en el caso del helio podríamos tener algo así, ¿sí? Que sea un líquido súper enfriado, ¿verdad? Y que no esté cristalino y no esté en equilibrio, ¿sí? Pero también podemos tener soluciones que no son puras. Por ejemplo, mezclas isotópicas, como se las expliqué con el oro, ¿sí? Aunque es oro puro, no es el mismo tipo de isótopo. ¿Ok? Y también que los materiales puros con diferente orientación en la malla. Por ejemplo, monóxido de carbono, que es carbono-oxígeno, y está ordenado carbono-oxígeno, 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 y de repente se ordena oxígeno-carbono. ¿Ok? Y eso ya mete un defecto. Y los defectos, como se los expliqué, aumentan la entropía. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, por mencionarles algo más, ¿todo mundo sabe qué es un polímero? ¿Un plástico? Yo, Pues los exacto. plásticos son polímeros y hay diferentes tipos de polímeros. El Suena- DNA es un polímero, ¿verdad? Y no se le considera un plástico. El RNA igual. Las proteínas son polímeros también, pero no se les considera plásticos. Pero los plásticos que ustedes conocen en la vida diaria son polímeros, están hechos y son macromoléculas, ¿sí? Son macromoléculas. Generalmente los polímeros no cristalizan o cristalizan en un cierto porcentaje nada más, ¿sí? Porque al ser una macromolécula gigantesca, es muy difícil ponerles orden, ¿sí? Por lo tanto,
si enfriamos un polímero, o como dice su compañero, un plástico, muy difícilmente va a formar un cristal. Puede formar regiones cristalinas, secciones cristalinas dentro de todo el sistema, pero una muy buena parte no va a formarse en forma de cristal, ¿sí? Y aun cuando lo podamos enfriar en el cero absoluto de temperatura, no va a tener una red cristalina en todo el sistema y por lo tanto su entropía no va a ser cero. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con el vidrio, ¿sí? Los vidrios de sus ventanas, ¿sí? Si ustedes lo enfrían al cero absoluto de temperatura, su entropía no va a ser cero, porque los vidrios están desordenados, los átomos en los vidrios, ¿sí? Y aun cuando lo puedan llevar al cero absoluto de temperatura, la entropía no va a valer cero. ¿Se entiende? De hecho, los vidrios son sistemas fuera de equilibrio, si lo sabían. Un vidrio no está en equilibrio. Creo que ya lo habíamos comentado muy al principio del curso. Los vidrios están fuera de equilibrio, son sistemas fuera de equilibrio, ¿sí? No están en equilibrio y por lo tanto, aun cuando podamos llevar un vidrio y enfriarlo lentamente hasta el cero absoluto de temperatura, su entropía no va a ser cero. ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, consecuencias de la tercera ley, ¿sí? El cero absoluto de temperatura no puede ser alcanzado en un número finito de pasos. Si ustedes ven sus libros de termodinámica en español, esto es una de las, digamos, de las definiciones de la tercera ley. El cero absoluto de temperatura no puede ser alcanzado en un número finito de pasos. ¿Y saben por qué? ¿Alguna idea? ¿O ya no me escuchan? No, no sé por qué. ¿No? Bueno, es que caminan muy lentamente, sus pasos van muy lentos, ¿sí? Pero si se van corriendo, a lo mejor sí alcanzan al cero absoluto de temperatura. ¿Sí se entiende? No, yo no entendí, doctor. ¿No? Bueno, esto que les acabo de decir es broma, pero esta broma viene porque la traducción en español está muy mal hecha, ¿sí? Si ustedes ven sus libros de termodinámica en español, dicen el cero absoluto de temperatura no puede ser alcanzado en un número finito de pasos. Así lo traducen casi todos los libros en español. Esta traducción está mal hecha. En inglés dice en un número finito de steps. Steps, sí saben inglés, ¿verdad? ¿Qué son steps? ¿Pasos? Pues en español lo traducen como pasos, ¿no? Pero eso es digamos, en el idioma común, en la traducción normal, del vocabulario que utilizamos comúnmente. Pero en realidad, si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, no debería de decir steps, no se debería traducir como pasos, debería traducir en un número finito de procesos, ¿ok? De procesos termodinámicos, ¿sí? Y bueno, uno de los ejemplos que comprobaron esta definición de la tercera ley, que es una consecuencia, es el experimento de demagnetización adiabática, ¿sí? En este proceso de demagnetización adiabática se utiliza una sal paramagnética, ¿sí? Y lentamente se va enfriando esta sal, ¿sí?
Y la temperatura igual a 0 no se obtiene, pero sí se obtiene una temperatura arbitrariamente cercana al 0 absoluto. Por ejemplo, mediante este tipo de experimentos se puede llegar hasta el orden de 10 a la menos 7 Kelvin, ¿sí? Incluso hoy en día se puede llegar hasta 10 a la menos 10 Kelvin, que para cualquier asunto, ¿verdad? 10 a la menos 10 Kelvin, pues ya prácticamente lo podemos considerar como 0 en temperatura, ¿ok? Para fines prácticos. ¿Y cómo se hace este proceso de demagnetización adiabática? Bueno, graficamos temperatura contra entropía, ¿sí? Y si vamos midiendo o calculando la entropía, ¿sí? Conforme vamos bajando la temperatura, pero con el campo eléctrico, aquí la H no es entalpía, ¿eh? Es el campo eléctrico. ¿Ok? No, esta H que estoy dibujando en la gráfica no es entalpía. ¿Ok? Y entonces cuando el campo eléctrico vale 0, pues tenemos la curva de temperatura contra entropía. Pero si prendemos el campo eléctrico, ¿sí? Y por ejemplo, ¿sí ven el cursor? Sí. Sí. ¿Sí? Estamos en este punto y prendemos el campo eléctrico, la entropía baja. ¿Ok? La entropía baja hasta H igual a HI, donde está el valor del campo eléctrico cuando está encendido. ¿Ok? Y si apagamos el campo eléctrico, la entropía no sube. Lo que baja es la temperatura. ¿Ok? Y volvemos a prender el campo eléctrico y vuelve a bajar la entropía. Apagamos el campo eléctrico y vuelve a bajar la temperatura. Prendemos el campo eléctrico y vuelve a bajar la entropía. Apagamos el campo eléctrico y baja la temperatura, y así sucesivamente. Y vamos bajando poco a poco la entropía y la temperatura a la vez, ¿sí? Mediante este proceso o varios procesos de demagnetización adiabática. ¿Se entiende? ¿Así se llama el proceso? Demagnetización adiabática se llama el proceso. Ok. ¿Ok? Híjole, es que normalmente cuando doy la clase les hago un dibujo en el pizarrón, ¿sí? Y no sé si se los explico ahorita verbalmente. ¿Quieren que se los explique verbalmente? Es que no puedo hacer dibujos aquí. ¿No tiene Paint? No sé usarlo ahorita, me tardaría además, ¿no? Mientras que si lo hiciera en el pizarrón, pues lo haría rápido, ¿sí? Pero ahorita con el ratón y hacer el dibujo, pues no es, me tardaría, ¿sí? Me llevaría un tiempo, ¿sí? Pero bueno, se los explico, ¿sí? Así rápidamente. Sí, imagínense que ustedes tienen una red cristalina, ¿sí? Y ya bastante ordenada, ya la temperatura es baja, ¿verdad? Y está bastante ordenada la red cristalina, ¿sí? Pero si ustedes, imagínense que no hay campo eléctrico, ¿sí? O un campo magnético, perdón. No hay un campo magnético, ¿sí? ¿Ok? Entonces los espines, cada átomo está en un punto de la red cristalina y tiene sus espines, pero como no hay campo magnético, los espines están en todas las direcciones. ¿Ok? Y eso le da un valor a la entropía, porque están desorganizados los espines. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, y ahora cuando pongo el campo magnético y ese tiene una dirección, el campo magnético, los espines se van a alinear con el campo magnético. ¿Ok? Y al ordenarse, al alinearse en la dirección del campo magnético,
pues la entropía baja. ¿Se entiende? Sí, La entropía va a bajar porque ahora los espines se alinearon con el campo magnético. ¿Sí? Y ahora apago el campo magnético y los espines se desordenan. Pero la entropía no sube, no aumenta la entropía, a pesar de que se desordenan los espines nuevamente al apagar el campo magnético. Pero la temperatura baja. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no aumenta la entropía si se desordenan los espines? Bueno, no aumenta la entropía y sí baja la temperatura. ¿Por qué? Porque recuerden que, para que los espines se desordenen, necesitan obtener calor. Y ese calor que necesitan para desordenarse nuevamente, lo obtienen de la red cristalina. ¿Ok? Y entonces, ¿sí? Al obtener el calor de la red cristalina, baja la temperatura del sistema. ¿Sí? Pero también recuerden que el calor, la entropía está relacionado con el calor. Y entonces el calor, porque si se acuerdan que la entropía es igual a Q sobre temperatura. sí, ¿Ok? Y entonces la entropía es exactamente compensada por el calor que necesitan los espines para desordenarse y por eso no aumenta la entropía, pero sí baja la temperatura. ¿Ok? Bueno, si ahorita no me entendieron muy bien, a ver si para la próxima clase les hago el dibujito. ¿Sale? ok, Muy bien, pero más o menos, nada más para que tengan la idea. ¿Sale? Y entonces, también, recuerden que les dije que steps es en inglés, in a finite number of steps, se dice en inglés, ¿ok? Pero también, si ustedes ven aquí la figura, ¿sí? Steps también son como los pasos de una escalera, ¿sí? Y en la figura parecen una escalera, ¿verdad? Con diferentes pasos. Y ahora, ¿por qué no se puede llegar al cero absoluto de temperatura? Porque esto es una cuestión de escala, ¿sí? Si yo agarro la parte de abajo donde los steps o del proceso están muy pequeños ya y puedo volver a ampliar la escala, ¿verdad? Y la figura se me va a volver a aparecer como la que tengo aquí, ¿sí? Y lo puedo hacer muchísimas veces, ¿sí? Y nada más es una cuestión de escala. Entonces, el cero absoluto de temperatura va a depender, pues, de cómo definan el cero absoluto, ¿no? Como les decía, podemos llegar a 10 a la menos 10 y eso para fines prácticos es el cero absoluto de temperatura. Y de hecho, cuando llevan un sistema puro del mismo tipo de isótopos y en equilibrio hasta 10 a la menos 10 Kelvin, prácticamente su entropía es cero. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Continuemos. Otra de las consecuencias es que tenemos la integral para la entropía como función de la temperatura, ¿verdad? Donde la entropía es igual desde 0 hasta la temperatura finita de Cb o Cp sobre temperatura diferencial de la temperatura. Y en el límite, cuando la temperatura tiende a 0, pues como dijimos hace un momento, pues la entropía debería tender la entropía tiende a 0. Pero si tiende a 0, pero si la temperatura tiende a 0 muy rápido, la integral debería diverger, ¿sí? A menos que Cp o Cb
tiendan a cero más rápido que de lo que la temperatura tiende a cero. Es lo que les expliqué que comentaba su compañero anteriormente, ¿sí? Entonces, tanto CP como CB tienden a cero más rápido de lo que la temperatura tiende a cero, ¿ok? Y entonces en el límite, cuando la temperatura tiende a cero, CB es igual al límite cuando la temperatura tiende a cero de CP, y esto es igual a cero. CB y CP se hacen cero más rápido antes de que la temperatura se vuelva cero. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. La otra consecuencia es que si la entropía tiende a cero, pues también la diferencia de la entropía tiende a cero, ¿no? Y si hacemos la derivada de la entropía con respecto a cualquier variable, pues también va a tender a cero cuando la temperatura se tienda a cero, ¿no? Por ejemplo, la parcial de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante debe tender a cero para cada temperatura a la que se está midiendo esta diferencial. Entonces, en el límite, cuando la temperatura tienda a cero, de la parcial de S con respecto a la presión a temperatura constante, esto debería ser igual a cero. Y en el límite también de cuando la temperatura tiende a cero, de la parcial de volumen con respecto a la temperatura a presión constante, porque recuerden, si utilizamos las relaciones de Maxwell, ds en dp a t constante es igual a dB en dt a P constante. ¿Sí se acuerdan de las relaciones de Maxwell? Y dB en dt a P constante está relacionado con el coeficiente de expansión térmica. Entonces, el coeficiente de expansión térmica, alfa sub P, es igual a 1 sobre B por la parcial de B con respecto a T a presión constante. ¿Sí? Este se le conoce como el coeficiente de expansión térmica, y si la temperatura tiende a cero, pues el coeficiente de expansión térmica se hace cero. ¿Qué quiero decir con esto? Que conforme ustedes van bajando la temperatura, prácticamente ya cuando están cerquita del cero absoluto, ya no hay expansión o disminución del volumen de su sistema. Ya prácticamente todo el sistema ya no cambia su volumen. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y aquí podemos tener aplicaciones de la tercera ley, ¿sí? Esto es, podemos hacer tablas de entropía estándar, ¿sí? Esto es, la entropía a una temperatura finita sería igual a la entropía en el cero absoluto de temperatura más la integral desde 0 a t de Cp sobre t diferencial de t más la sumatoria si hay transiciones de fase delta H de la transición sobre la temperatura de la transición, ¿no? Y esto también, los Cp's miden experimentalmente, y la entropía a t igual a 0, ¿sí? Pudiera ser 0 si aplicamos la tercera ley, pero puede haber una entropía residual, ¿ok? Y esa la podemos calcular, ¿sí? De tal manera que podemos, por lo tanto, escribir que la entropía estándar, digamos, es igual a la integral desde 0 a t de Cp sobre t diferencial de t, más la sumatoria de todas las transiciones de fase que ocurran en el rango de temperatura que estamos midiendo. Y normalmente las tablas son a temperatura estándar de 298 Kelvin. Y esto se trabajó mucho el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado hasta casi finales del siglo pasado, para hacer tablas estándar de entropía, ¿sí? Bueno, una de las preguntas sería, ¿cómo es que llegamos a hacer estos experimentos de demagnetización adiabática? ¿Ven la figura que les estoy mostrando? Sí. Sí se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Este es un aparato de demagnetización adiabática. Permítanme un segundito, ¿sí?
Sí, sí. Sí, está bien. Ya estoy de regreso, jóvenes. Como les decía, ¿cómo se hacen los experimentos de demagnetización adiabática? Este es un aparato, pero ya es un aparato muy antiguo. Esto es como de los años 1940, 1950. Ustedes pueden ver aquí esto que parecen llantas. En realidad, aquí están las bobinas, ¿verdad? Donde se hace pasar la corriente eléctrica para generar el campo magnético, ¿sí? Y aquí en el centro, concentran el campo magnético y aquí en el centro no se ve porque está lleno de nitrógeno líquido, pero en el centro está la sal paramagnética, ¿sí? Y ahorita vamos a explicarlo un poquito más. Pero nada más quería que tuvieran idea de cómo se hicieron esos experimentos de demagnetización adiabática. Si ustedes ven el tamaño de las bobinas, más o menos eran como de 2 metros de diámetro, ¿sí? Claro, en aquel entonces pues no había superconductores, ¿sí? Hoy en día se puede hacer con superconductores bobinas mucho más pequeñas y que generen un campo magnético con la misma potencia que estas, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, lo que se ve aquí como puntas, ¿verdad? En el centro, ¿sí? Es esta figura que tengo aquí, ¿sí? Y aquí se pone la muestra, ¿sí? De sal paramagnética y está llena de helio, en este caso helio gaseoso y aquí helio líquido, ¿sí? Y aquí están digamos, los polos del campo magnético, ¿sí? Y además se hace vacío, ¿ok? Se hace vacío para poder bajar la temperatura, ¿sí? No sé si ustedes han notado que cuando hay vacío se ponen las cosas muy frías, ¿sí? O imagínense, si ustedes se salen de la Tierra, ¿ok? Más o menos, si se salen de la Tierra, ¿cuál es la temperatura allá afuera? Como de unos, ¿cuántos Kelvin, no? Como de unos 4 Kelvin. Más o menos como 3 kelvins, ¿sí? Es la temperatura allá afuera, ¿ok? O sea, si hay mucho vacío, la temperatura es muy baja, ¿ok? Entonces, se baja la temperatura, ¿verdad? Pero aparte se le pone una cubierta de helio líquido para más o menos controlarla y se hace vacío donde está la muestra, ¿sí? Y de eso, va bajando la temperatura y entonces aquí tenemos otro ejemplo de cómo en realidad está hecho el aparato, ¿sí? Aquí donde estoy poniendo el cursor está la muestra de sal paramagnética, ¿sí? Y aquí están las piezas de los polos magnéticos en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿sí? Y la pieza de sal paramagnética está parada o está detenida en un tubo, ¿no? Más o menos. Y también aquí están tienen aquí, ¿cómo se llaman? Coils secundarios, para formar el campo magnético, ¿sí? Y luego,
la muestra está conectada, si ven ustedes el tubo que sigue aquí, que es de vidrio, viene acá y pasa acá hasta la bomba de vacío. Entonces se hace vacío aquí, pero a su alrededor se llena tanto de helio líquido y luego hidrógeno líquido también para más o menos estar controlando la temperatura, ¿sí? ¿Ok? Y entonces también están conectados a una bomba de helio, ¿sí? Y están midiendo la presión con un manómetro y controlando todo lo demás, ¿no? Entonces, en la de magnetización adiabática, la sal, que es una sal altamente paramagnética, ¿sí? Se demagnetiza, lo cual no es reversible, y por una demagnetización reversible adiabática, se puede llegar rápidamente en aquel entonces al orden de 1.4 por 10 a la menos 3 Kelvin. ¿Sí? Y más o menos el cambio de entropía es del orden de 0. ¿Sí? Pero otra pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo podemos obtener helio líquido o nitrógeno líquido? ¿Sí saben cómo? Presiones bajas. No, miren, este es un aparato para hacer, se le llama el proceso de Hampson-Linde para licuar gases, ¿sí? Si ustedes ven aquí, donde está la letra A, hay un pistón. Este es como un pistón, ¿sí? Y cuando el pistón está en la letra A, el pistón está abajo, se llena de gas. Y el gas se comprime y se viene por esta parte donde está la letra C, ¿sí? Que tiene forma de U, el tubo. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, pero aquí, alrededor del tubo, ya se termalizó y se puso una sustancia, ¿sí? Se pone una sustancia de tal manera que esta sustancia tenga una temperatura, ¿sí? Menor. Ay, se me olvidó el nombre. Ahorita se me fue. ¿Se acuerdan que vimos, cuando vimos la ecuación, esta que es una serie de los gases reales? La virial. Ajá, la ecuación virial. Cuando vimos la ecuación virial, ¿sí? Y también vimos que hay una temperatura en la cual el segundo coeficiente virial pasa de ser positivo a ser negativo. ¿Sí se acuerdan? Hay una temperatura, ¿sí? En la cual todas las sustancias, su segundo coeficiente virial, ya ven que hay un punto donde pasa por 0 y que dijimos, cuando el segundo coeficiente virial, que es el más importante, se vuelve 0, ese gas real se comporta como si fuera un gas ideal. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Bueno, y por arriba de esa temperatura, el segundo coeficiente virial es positivo y por debajo de esa temperatura es negativo, obviamente, ¿no? ¿Sí? Por eso pasa por 0, ¿ok? Y lo que pasa es que todos los gases tienen ese valor de 0 del segundo coeficiente virial. Y entonces la sustancia que se pone aquí en la letra C está determinada de tal manera que el gas que se está comprimiendo, ¿sí? Al pasar por aquí, se baje su temperatura de tal manera que el segundo coeficiente virial se vuelva negativo. ¿Ok? Y entonces viene por aquí y aquí en la letra B mayúscula, donde está la X, que es una válvula en realidad,
viene y se expande el gas, pero un gas donde su segundo coeficiente virial tiene un valor negativo, al expandirse se enfría, ¿sí? Generalmente, si ustedes abren la válvula de un gas y después de unos minutos, ¿sí? Si tocan la válvula, van a notar que está caliente. Esto se debe a que están por arriba o el segundo coeficiente virial es positivo, ¿sí? Y se calienta. Pero cuando están con un gas que le bajaron la temperatura por debajo, cuando el segundo coeficiente virial se vuelve negativo, entonces se enfría el gas, no se calienta cuando pasa por una válvula. ¿Se entiende? Pero a lo mejor la temperatura a la que bajó al expandirse todavía no es suficientemente baja para que se licúe. Y bueno, se vuelve a regresar el gas por este lado, se vuelve a comprimir, vuelve a pasar por acá, ¿sí? Y sigue bajando su temperatura hasta que finalmente, al expandirse, se empieza a condensar y se vuelve líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que se expande, baja la temperatura, porque ya el segundo coeficiente virial es negativo, ¿ok? Y es así como se obtienen los gases líquidos. Ahora, la pregunta sería, ¿pero qué sustancia hay en C de tal manera que nos baje la temperatura por debajo de la temperatura del gas que estamos ahí monitoreando o comprimiendo, ¿verdad? Para que el segundo coeficiente virial se vuelva negativo. ¿Qué podemos poner? ¿Alguna idea? No. ¿No? Bueno, lo que podemos poner, si ustedes agarran hielo, ¿sí? Hielo normal, de agua, ¿no? Agua sólida. Y le ponen alcohol, ¿sí? Tienen, en un recipiente, pongan hielo, ¿sí? Y pónganle alcohol encima. Alcohol puro, ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué le pasa al alcohol? Sí, sobre todo si tienen el recipiente abierto. Se evapora Se evapora, pero para evaporarse necesita calor. ¿Y de dónde obtiene ese calor? del medio. Pues del medio, de donde está en contacto, que es el hielo. Y le va a bajar la temperatura al hielo. ¿Ok? O al recipiente que lo contenga también. ¿Sí? O si ustedes hacen una mezcla, ¿han oído hablar del hielo seco? Sí, El hielo seco es CO2, ¿sí? Y si ustedes hacen una mezcla de hielo seco con alcohol, pueden bajar la temperatura. Ahorita no recuerdo exactamente los números, pero estamos hablando del orden de menos 150 Celsius, ¿ok? Y más o menos ese tipo de sustancias es lo que se utiliza aquí en el recipiente C, ¿sí? Y generalmente esa temperatura de menos 150 Celsius es una temperatura en la cual la gran mayoría de los gases como el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, su segundo coeficiente virial se vuelve negativo. Y con eso ya podemos hacer la licuefacción de esos gases, ¿sí? Y luego también para el helio, pues aquí en lugar en C le podemos poner nitrógeno líquido. Y ya con eso nos aseguramos de que si ponemos helio aquí en el tubo, ¿verdad? Y lo comprimimos, cuando pasa por aquí,
la temperatura va a estar abajo de la temperatura a la cual el segundo coeficiente virial del helio se vuelve negativo. Y entonces podemos licuar el helio, hacer helio líquido. ¿Ok? Y este tipo de aparatos, esto se desarrolló hace mucho tiempo, estamos hablando de principios o finales de los 1800 o principios de los 1900, más o menos. Se empezó a entender esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No me preguntan si en la universidad tenemos un aparato de estos? ¿En la universidad tenemos un aparato de esos? Bueno, sí, la respuesta es sí. No sé si todavía funcione. Ustedes saben, bueno, casi seguro que sí. ¿Saben dónde está el ICO? Sí, sí, por supuesto. Ahí tenían un aparato para hacer nitrógeno líquido. ¿Sí? Pero bueno, eso tiene como unos 20 o más años que lo compraron, entonces no sé si todavía siga funcionando, pero sí tiene el aparato en el ICO. ¿Ok? Pero más o menos es así como funcionan y pueden ustedes obtener nitrógeno líquido, oxígeno líquido, helio líquido, etcétera, de esta manera. ¿Ok? ¿Y de qué tamaño es esa máquina? No es muy grande, es más pequeña que un automóvil normal. Ok. ¿Sale? Bueno, también va a depender de la producción, de cuánto esté produciendo, ¿no? Si necesitan cantidades grandes de líquido, de gaseoso, de helio líquido o nitrógeno líquido, y necesitan grandes cantidades, pues necesitan un aparato más grande, ¿no? El que tenían aquí en el ICO, o el que tienen en el ICO, no era más grande que un auto. ¿Ok? Bueno, en resumen, entonces tenemos que aquí el método de magnetización adiabática, ¿verdad? Cuando el campo magnético es cero, tenemos esta curva, y cuando prendemos el campo magnético tenemos esta, y si prendemos el campo magnético, baja la entropía. Si apagamos el campo magnético, lo que baja es la temperatura. Si volvemos a prender el campo magnético, vuelve a bajar la entropía. Si apagamos el campo magnético, baja la temperatura y así sucesivamente. Pero entonces, para llegar al cero absoluto de temperatura, tendríamos que hacer un número infinito de procesos. ¿Ok? Porque todo es cuestión de escala. ¿Sí les queda claro? Sí, Muy bien. Entonces, esto, digamos, es en resumen lo de la tercera ley de la termodinámica. Y aquí tenemos unas tablas de entropía absoluta, que ya ven que les decía yo que podíamos obtener una escala de entropía absoluta, ¿sí? Y generalmente, digamos, para un sistema se hace una extrapolación en el rango desde los 0 Kelvin a los 16 Kelvin y se utiliza la teoría de Debye, que, bueno, del libro que la tomé está en la sección 18.34, ¿no? Que este es el libro de este es el libro de Peter Rock, Thermodynamics. Se llama Chemical Thermodynamics, de Peter Rock. Fue de donde saqué esta tabla. ¿Sí? Está muy en la primera clase, ya ven que les puse una lista de libros y ahí está anunciado, el libro de Peter Rock. Y entonces, haciendo ese cálculo, digamos, más o menos, lo que tenemos de entropía es 1.3 en este rango de temperatura de 0 a 16 Kelvin. Y luego, aquí sí tenemos un cambio de fase, entonces tenemos que hacer la integral perdón,
más bien de 16 a 98.36 Kelvin, hacemos la integral de Cp diferencial del logaritmo natural de T para la fase sólida 1, ¿sí? Y nos da 29.5 unidades de entropía. Luego, si tenemos una transición de fase del sólido 1 al sólido 2, el delta H de la transición es 1190 a la temperatura de la transición, que es 98.36 Kelvin, y nos da 12.1 unidades de entropía. Y luego ya entramos a la otra fase y utilizamos la integral de Cp diferencial del logaritmo natural de T. ¿Ok? Y porque tenemos Cp sobre T diferencial de T, ¿se acuerdan? Entonces podemos ponerlo como diferencial del logaritmo natural de T. Y para el sólido 2, desde 98.36 a 158.91 Kelvin, y nos da 21.1 unidades de entropía. Y aquí, en 158.91 Kelvin, vamos a tener la fusión. El sólido 2 se convierte en líquido. Y el delta H de la transición es 1992 sobre la temperatura, 158.91, y nos da 12.6 unidades de entropía. Y ya luego para el líquido, también hacemos la integral de Cp diferencial del logaritmo natural de T, para el líquido desde 158.91 a 188.07, y nos da 9.9 unidades de entropía. Y ahí, en 188.07 Kelvin, tenemos la vaporización. Y entonces, el calor de vaporización es, o el delta H de vaporización es 16.150 y la temperatura 188.07 y nos da 85.9 unidades de entropía. Y luego ya tenemos un gas y hacemos la integral de Cp, pero ahora del gas, es el Cp del gas, diferencial del logaritmo natural de T para el gas, desde 188.07 hasta la temperatura ambiente o normal, estándar que se utiliza, que son 298.15 Kelvin, y nos da 13.5 unidades de entropía. Y entonces podemos ya tomar o calcular la entropía absoluta desde 0 Kelvin hasta 298.15 Kelvin, y nos da 185.9 unidades de entropía. ¿Sí? Y así se hicieron para muchas sustancias. ¿Sí? Se hicieron para hidrógeno, deuterio, hidrógeno deuterado, nitrógeno, oxígeno, cloro, ácido clorhídrico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua, NH3 es amoníaco o amonia, óxido de azufre, metano. C2H2, ¿qué es? No sé. ¿No? ¿Alcohol? No. Etino, eteno y etano. CH2H2, CH2H6 es etano. CH2H4 es eteno y CH2H2 es etino. ¿No llevaron química orgánica en la secundaria? En la prepa. Sí, pero yo no me acuerdo. Ya sí ¿No me se acuerdo. acuerdan? ¿Sí? La diferencia en estas tres últimas es que CH2H6 tiene una ligadura sencilla entre los carbonos. CH2H4 tiene doble ligadura. Y CH2H2 tiene triple ligadura entre los carbonos. ¿Ya se acordaron? Ya. Sí. ¿Ok? Es de los Bueno, alcanos, alquenos y alquinos. ándele, ¿sí? Por eso es etano, eteno y etino. ¿Ok? Híjole, ¿y dónde aprendí yo química, En la secundaria. Pues esto me lo sé desde la secundaria. Usted no llevó
química cuando hizo estudios de licenciatura o maestría o doctorado? No, no. Y cuando hizo investigación o así, lo ocupó. ¿Cree que para ser físico ocupe aprender química orgánica? Lo que pasa es que sí, para un físico sí es conveniente saber un poquito de química, ¿eh? Se los recomiendo, ¿sí? ¿Por qué no se Porque hace al química final de en- cuentas, los materiales que utilizamos en la física, pues son reactivos químicos, sobre todo cuando hacemos experimentos. ¿Se entiende? Y sí, sí es conveniente para un físico que lleven por ahí o entiendan un poco de la química, ¿eh? Se lo recomiendo. ¿Ok? Sí. Bueno, y aquí hay ejemplos para líquidos y para sólidos. Y todo eso, como les comentaba, se hizo desde más o menos mediados del siglo pasado hasta finales del siglo pasado. Se hizo mucho trabajo y mucho trabajo de estas mediciones experimentales se hicieron en Rusia, de hecho. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. ¿No? Creo que no. Bueno, si no, aquí le vamos a dejar y la próxima clase vamos a entrar a otro tema cuando veamos sistemas multicomponentes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el lunes, ¿verdad? Sí, sí, Ok, bueno, que descansen y síganse cuidando, jóvenes, ¿eh? Igual. Gracias. Igualmente, profe, nos vemos. hasta luego, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Bye. Gracias.